Adelante, Diego. Gracias, doctor. En primer lugar, agradecer al doctor Salamanca la invitación y, en segundo lugar, mostrarles algunos de los resultados que se han obtenido en nuestra unidad relacionados con el estudio de cáncer, con abordajes genómicos, proteómicos. Es importante comentarles que este trabajo tiene ya varios años que se ha estado realizando en nuestra unidad con un esfuerzo en el cual participamos diferentes personas. En primer lugar, traje esta actualización de julio 2014 del genoma humano, en el cual, bueno, pueden ustedes observar aquí los cromosomas, su patrón de banda, su cariotipo, y aquí algunos datos que han venido a modificar la concepción de qué es un genoma y las implicaciones que esto tiene, obviamente, en las patologías como el cáncer. En primer lugar, la cantidad de nucleótidos, pues aparentemente suenan muchos, más de 3.000 millones. Sin embargo, hay otros organismos que tienen más. La planta de la cual se obtiene el tequila tiene más nucleótidos que nosotros, el agave, ¿no? Una cosa que realmente modificó la concepción de qué es un genoma es la cantidad de genes codificantes. Como se ha comentado en las dos charlas previas, los genes codifican péptidos y aparentemente esa era la idea general de lo que es un genoma. Ahora se sabe que no es así porque la mayoría del material genético no corresponde a estos genes codificantes. En primer lugar, nuestro número de genes es realmente muy bajo. En números conservadores se habla de que tenemos 100.000 o tal vez hasta 1.000.000 de proteínas diferentes en una célula. Entonces, bueno, pues a fin de cuentas, ¿de dónde están saliendo esas proteínas? Ahora parece ser que son mecanismos muy interesantes de regulación a este nivel o al nivel de estos dos componentes, los pseudogenes, cosas que parecen genes, pero realmente no producen péptidos. Su número es muy alto también, casi la mitad, más de la mitad de los genes codificantes. Lo sorprendente es que muchos de estos pseudogenes sí producen la molécula intermediaria que se llama RNA por el proceso de transcripción. Y esos RNAs están empezando a entender las funciones que pueden tener en diferentes procesos. Por otro lado está en los genes que producen RNAs, y como ven su número ya actualmente es mayor que el de los genes codificantes. Y esta es una gran sorpresa y actualmente un problema de debate muy interesante y de funcionalidad sobre lo que es un genoma. Cada vez se sabe más que estas secuencias son a fin de cuentas tal vez las que hacen la diferencia entre los dos grandes grupos de organismos actuales, las bacterias, los organismos procariontes y los eucariotes como nosotros. Y por último, estas variaciones en el genoma, ya se comentaron algunas de ellas, su número cada vez es mayor, es impresionante la cantidad de variación que hay en el genoma humano. Y esto obviamente hace que cada persona sea una entidad particular que va a tener una respuesta específica a un factor ambiental. Entrando un poco ya más en materia, como ustedes saben, bueno, pues el cáncer es un problema, hace unos años se consideraba un problema principalmente de países ya desarrollados, porque generalmente la mayoría de las neoplasias afectan a personas de edad adulta o edad mayor a la tercera edad. Sin embargo, las expectativas para el 2050 en países en vías de desarrollo como nosotros nos indican que nuestra población va a ir envejeciendo, va a haber individuos de mayor edad en la población mexicana en el 2050, y también se sabe que la cantidad de personas que van a sufrir, que probablemente puedan sufrir cáncer en esas poblaciones, en nuestras poblaciones, va a ser cada vez mayor aún que los países ya desarrollados. Entonces es un problema grave de salud actual ya el cáncer en nuestra población. Con lo que respecta al cáncer, su manifestación, por desgracia, nosotros que trabajamos mucho la genética, encontramos pocos genes que marquen directamente un riesgo al cáncer, ¿no? Yo digo por desgracia porque al identificar un gen que tenga la responsabilidad de una patología, una versión mutada, como comentó el doctor Norman, podíamos diagnosticar, podíamos mediante tecnología de biología molecular identificar esas alteraciones en estos genes y entonces tener una predicción de lo que podía pasar. La mayoría de las neoplasias, por desgracia, son esporádicas, en donde hay una contribución obviamente genética, pero también una contribución ambiental, la cual es bastante hasta el momento difícil de definir. También quisiera comentar en este último punto, el esporádico, un punto muy interesante. Generalmente cuando se habla de esporádico se asume que tiene mucho que ver el factor ambiental, la mutagénesis, los factores mutagénicos que están dañando nuestro genoma.
Pero también cada vez hay más evidencias que hay secuencias genómicas que generan susceptibilidad a la exposición a factores ambientales. ¿A qué me refiero con esto? Grupos de poblaciones que se expusieron a un diferente factor ambiental, se ha encontrado que de acuerdo a ciertas características genéticas tuvieron mayor posibilidad de desarrollar cáncer, las que tenían ciertas características genéticas a las que no tenían esas características. Sorprendentemente, muchas de esas características genéticas se encuentran en regiones que no están formadas por los genes codificantes. Otra vez regresamos a ese círculo que les decía, la secuencia del genoma humano es muy peculiar y esas secuencias no informativas aparentemente, que no codifican péptidos, son fundamentales para entender tal vez esta susceptibilidad genética. Desde el punto de vista molecular hay un par de trabajos ya característicos, muy citados, en una de las mejores revistas del mundo, en donde se describen las redes moleculares alteradas asociadas al cáncer. Aquí se describen a grandes rasgos 6 redes. Redes significa la interacción de los genes y sus productos para generar un fenotipo. Por ejemplo, hay redes relacionadas con la inmortalidad celular. Como es bien sabido, nuestras células somáticas tienen una limitante en los niveles de proliferación que pueden tener o de división celular. Eso está asociado en muchos, el principal factor asociado a esto es una secuencia que existe en los cromosomas humanos, en los cromosomas eucariotas en general, que se llama telómero. Ese telómero se va recortando, se van perdiendo trozos cada vez de DNA de esa región, cada vez que se divide la célula. Sorprendentemente hay células que son células inmortales, como las células pluripotenciales, ahí el telómero no se recorta. Lo que sucede es que tienen activada una enzima que se llama telomerasa y esa enzima evita que el telómero se recorte. Tal vez nos podamos imaginar que así podríamos controlar tal vez las expectativas de vida. Sin embargo, al estudiar las células neoplásicas, el 97-99% de las células neoplásicas, independientemente del tumor que estemos hablando, son telomerasa positivas, ¿no? Ese es el gran riesgo, ¿no? En 2011 se agregaron otros procesos más a estas redes moleculares, lo cual quisiera yo hacer énfasis aquí. Poder conocer una red molecular involucra estudiar quiénes son los genes que están asociados a esa red y cómo sus productos interaccionan para generar ese fenotipo. Eso plantea que el abordaje de enfermedades complejas como es el cáncer, un problema multifactorial, no puede ya limitarse a hacer un estudio exclusivamente de un gen o de un par de genes. Los abordajes tienen que ser complejos, se tienen que estudiar la mayor cantidad de genes codificantes asociados a la red, se tienen que estudiar también las secuencias que no forman parte de los genes codificantes para poder tener una idea, al menos a nivel genético, de las alteraciones que se pueden presentar en estas enfermedades. Aquí tengo brevemente una descripción de algunos factores genéticos asociados al cáncer, muy bien conocidos ya por todos ustedes: alteraciones cromosómicas, translocaciones, el desplazamiento de una secuencia de DNA de un cromosoma a otro, muy peculiar en las leucemias, genes codificantes, los dos grandes grupos de genes asociados al cáncer cuando están mutados, los oncogenes, los genes supresores de tumor, todas esas nuevas secuencias no codificantes que producen RNAs, mutaciones puntuales ya directamente en las secuencias codificantes y también ya descritas en genes no codificantes, mecanismos epigenéticos que comentó la doctora Rosas, aquí por ejemplo metilación, modificación de histonas, pérdida de impronta genómica, y actualmente les digo el abordaje se da mucho a nivel genómico, polimorfismos de riesgo como los SNP, las variaciones en número de copias, los estudios de perfiles globales, los cambios de perfiles globales de RNAs mensajeros o bien ya de proteínas. Con lo que respecta al cáncer de mama, que son los dos ejemplos que voy a usar en la parte final de esta presentación para mostrarles algunos de los resultados que se han generado en nuestro laboratorio. Como ustedes saben, el cáncer de mama se clasifica en 4 estadios desde el punto de vista histopatológico, siendo el estadio 4 el más agresivo debido a que hay metástasis. Gracias a los trabajos de genómica, actualmente existe una clasificación molecular del cáncer de mama, en donde básicamente tenemos un grupo que se llama luminal, en sí está subdividido en 2 grupos,
un grupo ER2 positivo y los triples negativos. Esta clasificación también vino a revolucionar el enfoque del tratamiento del cáncer de mama esporádico, porque gracias a la identificación de marcadores moleculares que permite clasificar los tumores en estos diferentes grupos, también permite dirigir una terapia efectiva en muchos de los casos, principalmente para este lado, ¿no? Estas personas, estas mujeres, son receptor de estrógeno positivo y progesterona positivo, y actualmente hay una gran cantidad de medicamentos diseñados exclusivamente para afectar a esas células, destruir esas células que están presentando esos receptores, y entonces se dirige la medicina, como ya se comentaba hace un momento. Un problema grave en nuestro país, que pueden ustedes, bueno, esta es una expectativa de vida de las personas diagnosticadas en diferentes estadios, a los 5 años o a los 10 años. Un problema muy grave en nuestro país es que en la mayoría de los casos, las mujeres mexicanas, cuando acuden al médico para saber si tienen un tumor, van en estadios 3 o 4, en donde las expectativas de vida, como ustedes pueden ver, por ejemplo, en estadios 4 son muy malas para los 5 o 10 años de tratamientos. Entonces, hay que hacer un esfuerzo todavía mayor, algo que tal vez ya se logró en el cáncer cervicuterino, para que las mujeres se animen a hacerse las diferentes pruebas necesarias para que no lleguen en estados tan avanzados del cáncer. Con lo que respecta al otro modelo que trabajamos en el laboratorio son astrocitomas, en este caso concretamente astrocitomas pediátricos. Los astrocitomas pediátricos son los tumores del sistema nervioso central más frecuentes en los niños, en sí son los tumores que más niños mueren debido a la presencia de estos tumores. Las leucemias es la cáncer infantil más frecuente en los niños, sin embargo la tasa de mortalidad asociada a astrocitomas es todavía mayor que en las leucemias. Entonces, bueno, como les había comentado, poder entender una enfermedad multifactorial requiere hacer abordajes integradores que se describen con lo que llamamos ahora las ómicas, ¿no? La genómica funcional, la proteómica y la metabolómica. Aquí vamos ya a ver rápidamente algunos de los resultados que se han generado en nuestro laboratorio estudiando cáncer de mama en primer lugar. Aquí tenemos un perfil de expresión de diferentes tumores mamarios de mujeres mexicanas. Lo que hicimos aquí fue extraer el material genético, concretamente el RNA mensajero, los RNAs mensajeros de tumores, y mediante estudios de microarreglos determinar los niveles de expresión. Cada rectángulo, como el verde que estoy señalando, es una muestra. Aquí tenemos otra muestra. ¿Qué significan los colores? Cuando se compara un tumor para un gen específico con el tejido control, por ejemplo, aquí podemos ver rojo, eso significa que ese mensajero concretamente, que no se describe ahí, pero si ustedes lo activan, podrían ver el mensajero que se está estudiando, está sobreexpresado, otros están bajo expresados y otros pueden estar ausentes su expresión. Este perfil nos permitió, en primer lugar, en trabajos que ya hemos publicado, identificar algunos genes que en su momento no estaban asociados a cáncer de mama. Por otro lado, aquí, tomando algunos genes de este grupo, pudimos identificar algunos genes con comportamientos muy peculiares, como es el caso del gen BIC, que está sobreexpresado casi en todos los tumores. Hicimos también una correlación muy interesante. Ese es un tipo de abordaje genómica funcional con genómica estructural, una variación de una técnica citogenética molecular, la hibridación genómica comparativa, nos permitió estudiar pérdidas y ganancias en los mismos tumores de esas mujeres, pero en su DNA. Ahí se muestran en colores rojos las barras que corresponden a las extensiones de las ganancias o de las pérdidas. Estas flechas indican regiones donde previamente no se había descrito en ninguna otra población alteraciones en cáncer de mama. El gen BIC, que es el que les comentaba hace un momento, un gen que encontramos sobreexpresado, se nos hizo muy atractivo para poderlo usar ya como un biomarcador. En este caso, nuestro interés era ver si el gen BIC pudiera ser un biomarcador de micrometástasis en sangre periférica en mujeres con cáncer. Encontramos mediante ensayos de PCR en tiempo real que el gen BIC está sobreexpresado en mujeres con cáncer respecto a las mujeres sin cáncer en sangre periférica. Entonces íbamos por un muy buen camino. Sin embargo, cuando hicimos la estratificación, ver si había niveles más altos de BIC en las mujeres estadio 3 o estadio 4, concretamente estadio 4, no encontramos diferencias estadísticamente significativas hasta el momento con las mujeres estadio 2 o estadio 1. Por lo tanto, ahorita todavía estamos en duda si pudiera ser un marcador de metástasis, un marcador que nos indicara la presencia de células metastásicas en sangre periférica.
Con lo que respecta a VIG, este es un trabajo un poco más básico. El gen VIG es un gen que induce apoptosis y está sobreexpresado en los tumores, lo cual es aparentemente una contradicción. Entonces, las ideas ahora nos han llevado a pensar y a argumentar sobre sustentos experimentales que posiblemente VIG también esté involucrado en otras cosas. Actualmente estamos evaluando apoptosis, autofagia principalmente, en donde posiblemente esta proteína tenga un papel importante y favorezca el desarrollo tumoral. En cáncer de mama también hemos estado haciendo estudios de proteómica. Esta es brevemente una fotografía de un gel en doble dimensión, en donde se separaron proteínas totales aisladas de tumores. Cada punto, cada mancha corresponde a una proteína que después por espectrometría de masa se identificó, y gracias a eso hemos empezado a perfilar ya algunos biomarcadores característicos a nivel proteico por estadio en los tumores de las muestras que hemos analizado en nuestro país. Con lo respecto a astrocitomas, hicimos un trabajo también de proteómica. Aquí tenemos muestras geles de doble dimensión de astrocitomas pediátricos, este es el control, bajo grado, alto grado, se pueden ver las diferencias o las similitudes entre las proteínas. Después, bueno, aquí se describen algunas de ellas que fueron validadas con otras técnicas de biología molecular, lo cual nos permitió sacar un trabajo reciente en la revista esta de Journal Proteomics, en donde pudimos demostrar que había algunos marcadores característicos asociados al cáncer de mama a nivel proteico. Mediante ensayos bioinformáticos también empezamos a averiguar el efecto que tenían esas proteínas con otras en diferentes redes. Se muestran aquí las comparaciones. Esta diapositiva me gusta mucho. Aquí tenemos una de las proteínas que encontramos sobreexpresada, la vimentina, y su relación con diferentes rutas, redes metabólicas en las células, por ejemplo, con señalamiento celular, adhesión, mitosis, etc. Los tamaños de cada circulito corresponde al impacto que tiene esa proteína en esa ruta. Y eso es muy importante para empezar a perfilar marcadores de diagnóstico, de pronóstico o blancos terapéuticos. Hicimos una correlación también muy interesante aquí, porque también determinamos los perfiles de unos de esos RNAs no codificantes, de los microRNAs. Y esos microRNAs ahora se sabe que se asocian a los RNAs mensajeros y evitan que se puedan traducir, se quedan reprimidos esos RNAs mensajeros. Entonces, la vimentina, que le encontrábamos modificada su expresión, pudimos demostrar que este MIR138, que se asocia a su RNA mensajero, ocasionaba que disminuyera o aumentara la vimentina, dependiendo si era el control o el tejido tumoral. Entonces, en esta generalidad se describe esa evidencia, ¿no? Entonces, igual que en el caso de cáncer de mama, tenemos ya identificados diferentes genes, proteínas o microRNAs que actualmente estamos evaluando. Por ejemplo, en el caso de los microRNAs, estamos muy interesados, el proyecto ya está armado, ya estamos empezando a tener los primeros resultados, en ver los niveles en suero de estos microRNAs para ver si nos pueden servir como un indicador de la presencia de tumores en el sistema nervioso central. Y bueno, pues sería todo. Muchas gracias.